Entonces, ahora sí, gracias, bienvenidos al Tech Day 2023 en Guatemala y vamos a comenzar entonces sí con la agenda de este día y para eso nuestro primer conferencista es Diego Montenegro, que va a dar la conferencia SIEM obteniendo visibilidad y control en la nube. Diego es Senior Technical Consultant en Cybersecurity. Es ingeniero electrónico con especialización en seguridad informática, cuenta con 11 años de experiencia en el área de networking y ciberseguridad, donde se ha desempeñado en cargos como administrador de herramientas de seguridad. Arquitecto de soluciones de ciberseguridad y actualmente es consultor técnico senior en soluciones de ciberseguridad para Managed Engine en Latinoamérica. Diego, bienvenido a una etapa más de la gira Tech Day que te tiene aquí en el escenario. Si me le dan audio a Diego. Hola, hola. Ahí Hola, sí, buenos días. tus 20 minutos. ¿Cómo vas? Muchas gracias. Gracias. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en este evento y permitirnos a nosotros estar aquí, a Managed Engine como marca. Como dijo Marcelo, mi nombre es Diego Montenegro, yo parte del equipo de consultores técnicos para Managed Engine Latinoamérica. Y pues el día de hoy venimos a hablar de seguridad. En esta primera charla vamos a hablar de seguridad donde vemos algo y es SIEM o SIEM. SIEM con C o SIEM con S. Todos conocemos el SIEM con S. Todo ese tema de ciberseguridad que tiene que ver con el análisis de logs, con la correlación de eventos. Pero apareció un nuevo término en seguridad. Sabemos que en seguridad son muchísimos términos. Es un universo de cosas realmente lo que es la seguridad informática. Aparece otro contexto, SIEM con C. Entonces, ¿qué significa? Aquí es donde vamos a hablar un poco de lo que es la visibilidad hacia la nube. Ya empezar a ver en esos ambientes híbridos, en esos ambientes donde hoy en día estamos migrando hacia la nube y estamos trabajando desde allá. Entonces aquí viene un concepto importante y es primero que todo saber qué es IAM. Antes de entrar al SIEM con C, el Identity and Access Management. El Identity and Access Management ya viene un contexto muy importante y que Gartner nos indica y es darle acceso a los usuarios correctos, a los recursos correctos, en los tiempos correctos. ¿A dónde? A la infraestructura de tecnología. Eso significa el Identity and Access Management. Es poder darle acceso a una persona, es poder darle acceso a un recurso, darle acceso a un software, una aplicación, pero realmente darle un acceso seguro, darle un acceso confiable. Entonces, hemos venido trabajando con este IAM, con este Identity and Access Management, donde nuestra columna vertebral es el directorio activo, donde empezamos a crear un usuario. Cuando llega un usuario a trabajar en una organización, comienza y le damos un perfil, le damos un usuario, le damos un alcance. Entonces, ahí empezamos nosotros a hacer Identity and Access Management. Ahora, lo que pasa es que las infraestructuras, como han venido migrando, ya nos olvidamos de esa columna vertebral que nosotros teníamos, que era el firewall perimetral, el switch de core, el switch de acceso, los usuarios, la DMZ. Todavía se utiliza, pero ahora estamos migrando a la nube. Entonces ya ese contexto, esa columna ya se olvidó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos empezando a perder visibilidad. A la hora de perder visibilidad, ahí tenemos un inconveniente grande, porque es que ya no conozco la red, porque ya no la puedo dibujar en ese programa que hemos utilizado muchos, y yo sé que algunos de ustedes lo han utilizado, y es ese Microsoft Visio, donde utilizábamos, donde veíamos el switch, que el puerto 1 va al puerto 5, ese tipo de cosas. Ya hoy en día se está utilizando menos porque nos estamos migrando a la nube y nos está dejando otro tipo de desafíos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el Identity and Access Management, que nos ha ayudado mucho también en temas de nube.
El Identity and Access Manager nos ha ayudado mucho porque nos da una identidad, nos da una gobernanza, nos da todo lo que tiene que ver con un posicionamiento del usuario y su alcance. Donde puedo yo llegar, donde le doy un usuario y estoy tranquilo, porque ese usuario tiene un alcance, donde ese usuario tiene un doble factor de autenticación para temas de Zero Trust, que eso es importante también, porque para hacer Zero Trust necesito hacer IAM. Entonces, en ese Identity and Access Management me va a ayudar para definir todos esos roles y esos alcances de los usuarios, a mi on-premise, a mi nube, a mi consumo de licencias por hablarlo de Microsoft 365 y demás. Entonces, realmente es una parte de la ciberseguridad muy importante, lo que es el Identity and Access Management. Me ahorra costos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez estamos hablando de todos los temas de las multinubes. Entonces, hoy en día hay muchas organizaciones que dicen, yo tengo mi organización tengo toda mi base de datos en Amazon, pero tengo toda mi información u otra información confidencial, bien sea en Azure. Entonces empezamos a tener esas multinube. Entonces, al tener esas multinube, lo que pasa es que ya on-premise se acabó, ya no necesito, ya me olvido de la logística del doble, de la alta disponibilidad en circuitos eléctricos, en todas esas situaciones que requiere un rack o un data center. Entonces ahí es donde pasa algo y empiezo yo a cambiar mi modelo y empiezo a tener los grandes desafíos de que es conectividad a múltiples nubes, a múltiples dispositivos, desde cualquier origen, desde muchos orígenes. Entonces realmente ya visibilidad no tengo, ya no tengo un esquema, ya no tengo un diagrama. Entonces ya no sé si se están conectando, cómo se están conectando, desde dónde se conectan, desde qué dispositivos. Entonces yo empiezo a perder esa información y empiezo a ver de que ya no conozco mi organización. Y si yo no conozco cómo trabaja mi organización, yo no voy a tener seguridad jamás. Por más que contrate herramientas de tecnología de las últimas que hay hoy en día, no voy a poder asegurar. Entonces realmente ya cambiamos ese chip del on-premise hacia la nube y tenemos muchos cambios, muchas conexiones, muchas autenticaciones, muchas aplicaciones. Entonces realmente IAM nos ha venido ayudando mucho, pero IAM ha perdido un poco de visibilidad en ese sentido, en el tema de nube. Entonces realmente el Identity and Access Management ya no va a poder tener toda la visibilidad que tiene un usuario de los permisos de un usuario, a dónde se conecta, cómo se conecta, qué es lo que está haciendo ahí. Entonces, ahí es donde IAM se queda corto. El Identity and Access Management se empieza a quedar corto en temas de nube. Entonces necesitamos empezar a actuar y empezamos a ver donde IAM no me puede ver, por ejemplo, el control privilegiado, de que un usuario tiene acceso con privilegios a una aplicación, a un servidor y en otro no. IAM no me puede llegar a ver ese alcance, pero yo necesito tener ese alcance porque el control de privilegios es muy importante tenerlo. Entonces ahí es donde se empieza a quedar la tecnología y es donde el Identity and Access Management empieza a perder ese gran protagonismo que tenía. Entonces ahí es donde viene lo que es el SIEM con C. Entonces ya no solamente contamos con el SIEM con S, sino el SIEM con C. Entonces para que lo revisen y los invito también a que investiguen mucho más desde el SIEM, es el Cloud Infrastructure Entitlement Management. Aquí es donde empezamos a ver los derechos de los usuarios. Aquí es donde empezamos a ver y vamos a tener toda una trazabilidad de lo que hace una tecnología SIEM con C. Entonces, eso es un concepto nuevo realmente, es una solución que vela por los derechos de los usuarios en las conexiones de infraestructura, pero se enfoca en las conexiones de red, en las conexiones de nube, perdón, en multinubes. Entonces, aquí ya vamos a tener un poco más a fondo y realmente yo siempre he dicho, SIEM es un IAM con esteroides, es algo ya mucho más profundo, mucho más fuerte. Entonces, ya no solamente nos conformamos con el IAM, sino ya empezamos a hablar de otras cosas. ¿Qué debe tener la solución de SIEM? Que es importante que ustedes lo vean, lo apliquen. El mínimo privilegio. Con IAM no contábamos con el mínimo privilegio, no podíamos ver eso. Entonces ya con soluciones de SIEM empezamos a ver es el mínimo privilegio. ¿Por qué tener aplicaciones con cuentas privilegiadas elevadas, todas las cuentas privilegiadas en una aplicación? ¿Por qué no solo tener una?
y yo puedo tener solamente una aplicación, o por ejemplo si tenemos infraestructuras tecnológicas, máquinas virtuales como Linux, como Windows, donde yo tenga una cuenta administradora, no necesito tener más. Entonces ahí es donde empieza el CIEM a decirme, vamos a empezar a arreglar esto, vamos a empezar a acomodar estas cosas. Y comienza a arreglarlos y empezamos con el mínimo privilegio. Lo mismo ya poder tener todo el tema de una gestión de riesgo, todo el tema de poder ver. El CIEM nos ayuda a ver esos comportamientos anómalos de los usuarios. Entonces, un usuario que se le dio un permiso para entrar a la nube, para entrar a una aplicación y empieza a hacer cosas, a eliminar muchos archivos o a poder entrar en horas de la madrugada, por ejemplo, pues automáticamente el CIEM empieza a detectar eso, esos cambios bruscos, esos cambios de comportamiento diferentes, lo que no tenía un IAM. Entonces, el CIEM tiene todo lo que tiene el IAM, adicional, empezar a estudiar los comportamientos. Ahí viene, el acceso con privilegios mínimos. Esto es algo que yo siempre digo y es, identifiquemos los dispositivos en una red. En una red, bien sea dispositivos en nube, dispositivos on-premise, empecemos nosotros a identificar estos dispositivos, empecemos a clasificar, donde empiezo a decir estos dispositivos son críticos, estos no tanto, donde voy a darle una postura. Esa postura que yo le doy es, ¿qué pasa si entran a este dispositivo? ¿Es un riesgo alto? ¿Es un riesgo bajo? Empezar a nosotros a medir el impacto si nos llegasen a atacar y cómo nos llegasen a atacar y a qué dispositivo. Si nosotros conocemos eso, empezamos a tener un tema de Zero Trust y un tema del privilegio mínimo. Y por supuesto, asegurar. Entonces, llegar con tecnología CIEM, CIEM no es un software, CIEM no es un hardware, CIEM no es una appliance como tal, sino simplemente es un conjunto de actividades, son unas tareas que debemos hacer. Ahora, ¿cómo funciona el CIEM? Primero que todo, lo que hacemos es los derechos. Los derechos de los usuarios son las tareas y los privilegios que tienen estos usuarios en la nube. Entonces es algo que ya no solamente yo le voy a dar un permiso a un usuario, sino yo lo voy a auditar y voy a medir el comportamiento y voy a ver que si se está conectando en el cabo de 2, 3, 4 meses en el día, pero ahora se conecta en la noche, entonces ya la tecnología sí me va a decir, hey, tú te estás comportando diferente, estás eliminando más archivos, estás conectándote en horas que no es. Ya empezamos a tener una visión más global y empezamos a definir una postura y evitar el abuso de los privilegios de los usuarios. Ahora bien, el ciclo de vida, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero que todo, yo identifico los derechos. Yo te doy un permiso, entras a la organización, te voy a dar un permiso, ingresas, tienes el alcance de ciertos dispositivos, tienes el alcance de ciertas aplicaciones y ya. Ahora, con base en eso, yo te voy a estudiar. Yo no confío en ti, yo te conozco, eres mi amigo, pero siempre te voy a estar monitoreando, siempre te voy a estar auditando y voy a saber cuando hagas un comportamiento que no debes en nube, con mis aplicaciones, con mis dispositivos, con mi infraestructura como servicio, como sea. Entonces ahí viene toda la visibilidad y poder tener todo un dashboard general de la visibilidad de los derechos de los usuarios. ¿Y qué son derechos? Las tareas que hace un usuario y el alcance que tiene un usuario. Entonces, eso es un contexto importante del tema de los derechos porque no lo teníamos con IAM. Es no solamente dar permisos, sino empezar a cuestionar esos permisos, a gestionar esos permisos y empezar a ver qué es lo que hace. Entonces, ahí es importante eso y poderlo ver. Entonces, aquí entra el término de CIEM, CIEM con S, porque esta arquitectura de CIEM con C, donde me va a mostrar todos los privilegios, donde yo voy a recopilar información de todos los derechos de los usuarios, yo puedo trabajarlo para ser más robusto, enviar toda esa información a una herramienta de correlación de eventos llamada CIEM, CIEM con S, ¿no? Entonces, empezar a tener toda esta arquitectura donde el CIEM con S empieza a recibir información relevante de la nube, porque el CIEM con C me va a ayudar a generar todos esos derechos de los usuarios, a todo ese comportamiento de usuarios y lo enviamos acá. Entonces vamos realmente a tener una arquitectura de seguridad y una visibilidad importante sin importar desde dónde se conecten, cómo se conecten, a qué nube se conectan, porque ahora somos multinube. Entonces ahí ya no importa, ya no me importa tener ese esquema porque con el CIEM con C voy a tener esa visibilidad muy, muy grande de todas las conexiones.
Entonces, el SIEM contiene el IAM. Todo lo que ustedes hacen con IAM o los que trabajan y tienen un esquema de IAM, no lo van a perder. El IAM se necesita, pero el IAM se quedó corto ahora para poder tener esa visibilidad en nube. Entonces, con temas de nube, nos vamos con SIEM. El SIEM contiene todo lo que tiene la nube. Automáticamente todo lo que es el comportamiento de los usuarios, que es con Machine Learning. Ese tema ya de la inteligencia artificial, hoy en día ya todo tiene Machine Learning. Entonces, ahí es donde empezamos a ver ese comportamiento de los usuarios con Machine Learning en temas de SIEM. Entonces, y adicional, empezar a tomar el mínimo privilegio. Entonces, darle privilegios a los usuarios. Por ejemplo, un usuario que no tenga privilegios elevados, darle un privilegio elevado durante 1 hora. Se volvió un administrador de una plataforma de nube en 1 hora, pero al cabo de 1 hora vuelve a su estado original. Entonces empezar a controlar mejor los accesos, ¿no?, a la nube. Y esto nos ayuda un SIEM a tener no solamente ese control, sino la visibilidad en esto. Los beneficios. Vamos a ahorrar muchísimo dinero con esto. Porque ustedes no se imaginan, si nosotros realizamos todo el tema de SIEM dentro de una organización, en una infraestructura tecnológica en nube, nosotros vamos a evitar cualquier cantidad de ataques informáticos. Y ustedes saben que los ataques informáticos siempre nos generan costos. Entonces, ¿cuánto vamos a ahorrar? No se sabe, pero nos vamos a ahorrar mucho dinero y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y la reputación, ¿no? La reputación no se nos afecta, que realmente es lo más importante cuando a nosotros nos atacan, es la reputación. Entonces, realmente vamos a tener muchas cosas y vamos a ver de que realmente un SIEM a ustedes les va a dar una visibilidad que ustedes no tenían, donde con el SIEM en temas de nube a ustedes les va a brindar mucho más. Ahora, aquí viene otro concepto, el CSPM. El CSPM ya es más a nivel de postura, trabajan juntos realmente. A mí no me gusta ponerlos a competir, sino trabajan juntos. El CSPM lo que me ayuda es a la postura, a definir el riesgo, donde el SIEM me dice cómo estoy yo y la postura, el CSPM, me va a ayudar a definir el riesgo, es qué pasaría si este usuario hiciera esto. Entonces me define el nivel de impacto que yo tengo en una organización. Entonces ya empezamos a hablar ya de métricas de riesgos, ya empezamos a hablar un poquito más de ese tema de, ok, yo estoy de esta forma así en seguridad, pero ¿qué pasaría si me afectara esto? Entonces ya con esa unificación del CSPM me va a ayudar a definir una postura. Entonces ustedes ya van a saber si les afecta algo, ¿cómo? ¿Qué les va a afectar? ¿Cómo les va a afectar? O sea que ustedes van a conocer el impacto que va a tener un ataque informático en su organización. Eso nos va a ayudar muchísimo. Esto es netamente para la nube. Ahora, nosotros como ManageEngine, nosotros como marca, primero que todo, nosotros tenemos un stand afuera donde podemos hablar un poco más del tema más detallado. Vamos a estar todo el día ahí mostrando todo nuestro abanico de herramientas como tal. Aquí yo traigo algunas herramientas, algunos nombres que nosotros podemos ayudar a tener esa visibilidad SIEM y esa visibilidad IAM. Tenemos herramientas como Cloud Security Plus que nos ayuda a ver toda la infraestructura como servicio de estas nubes, todo el tema de inteligencia artificial junto, todo es junto, donde podemos ver el Machine Learning y el comportamiento de los usuarios, todo lo que es el control y el mínimo privilegio para esos temas de nube, yo poder tener ya un portal de acceso a mi organización para poder generar ese valor y darle acceso a los usuarios que se conecten en mi nube y yo estar tranquilo porque le estoy dando acceso correcto a la persona correcta en el momento correcto. Y por supuesto una herramienta que ya me ayuda con todo el tema de la gestión de Active Directory, de Azure AD, de todo lo que tiene que ver con la creación de usuarios. Entonces poder tener toda la visibilidad y poder ver el alcance de cada usuario, ahí es importante poderlo tener presente. Y bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que les traía hoy, es como un abrebocas de lo que nosotros hacemos. Nosotros contamos con más de 50 herramientas para ayudar a toda la infraestructura de tecnología. Este es mi correo, yo los invito a que nos sigan en redes sociales. Nosotros tenemos un canal de YouTube
donde tenemos todos los videos, los overviews de nuestras herramientas, de cómo funcionan nuestras herramientas, de webinar e incluso de muchos eventos de industria que nosotros participamos. Realmente muchísimas gracias por permitirme estar aquí, por abrir este evento y que tengan un excelente…